Imagínate que vas caminando solo por la noche y de pronto te topas con alguien más en el camino, pero te das cuenta que no posee cabeza. Distintas historias alrededor del mundo hablan de estos seres escalofriantes que, según cuentan, han perdido su cabeza y por ello vagan en pena. En este video te hablaré de una de esas historias y si aún no estás suscrito, te pido de favor que lo hagas para que no te pierdas el contenido y ayudes a que este canal crezca. Según cuenta esta leyenda de Latinoamérica que se originó en la época colonial, es decir, cuando los españoles buscaban convertir a los indígenas al cristianismo. Esta fue una época en la que los monjes y sacerdotes eran asesinados por los caciques y hacendados, ya que querían seguir teniendo el poder. Pero la versión de la que te hablaré en este video cuenta que un sacerdote sostenía una relación amorosa, algo que bien se sabe es prohibido por la Iglesia Católica. Cuando este padre falleció, no le fue posible confesarse y murió en pecado. Se dice que este padre murió en medio de una revuelta, junto a otros campesinos que eran oprimidos por sus gobernantes, y que fue decapitado por las autoridades de aquellos tiempos. Pero su historia no terminaría así, ya que días después los campesinos aseguraban ver cómo una figura parecida a la del padre deambulaba a altas horas de la noche por la iglesia. Fueron varios los que afirmaban ver cómo aquella extraña figura se paseaba. Pero el hecho que más impresión causó fue cuando se dieron cuenta que aquella aparición no poseía cabeza. Desde entonces, la historia del padre sin cabeza fue tomando fuerza hasta volverse una leyenda muy famosa en El Salvador. Hoy en día, existen relatos de personas que han tenido la mala suerte de toparse con este ser, que supuestamente solamente se aparece las noches del día viernes en los pueblos en donde hay solo una iglesia. Lo ven salir como si fuese un ser que no sabe que ya no es de esta vida y sigue paseándose por este mundo. Dicen que sale a dar una ronda por el pueblo y que más noche lo ven entrar o que se pasea por la iglesia llevando una sotana negra. Algunos dicen que sube al campanario en donde desaparece misteriosamente. Las personas que andan a altas horas de la noche en las calles de El Salvador y lo han visto, dicen que han sentido un terrible frío que les hela la sangre, mientras aquel diabólico ser se dirige a donde ellos están y que el miedo que sienten es tan grande que los paraliza. La lengua se les duerme, evitando que puedan siquiera gritar de miedo. Pero este ser no les hace daño, sino que simplemente pasa justo al lado de ellos. El siguiente relato que les contaré le sucedió a don Simón, un hombre que debido a su trabajo le tocaba regresar a altas horas de la noche a su casa. Siempre tenía que cruzarse caminando todo el pueblo, ya que su casa quedaba a las afueras. Pero aunque ya era muy noche, no era ningún problema para él, pues era un pueblo bastante seguro. Conocía muy bien al pueblo y a sus habitantes, ya que había vivido ahí junto con su familia desde que era tan solo un niño. Sabía bien que sin importar la hora estaría bien. Incluso le ocurría que casi siempre se topaba con alguno que otro borrachito al que se le había llegado la noche en alguna esquina.
Las casas, todas estaban ya con las luces apagadas y puertas cerradas. Ese día justamente era viernes. Había pasado alrededor de 30 minutos mientras él caminaba, ya un poco deprisa, pues como dije en un principio, ya era noche y la única luz que había era la que proyectaba la luna. Por suerte, era una noche de luna llena y se miraba bastante claro, pero en ocasiones una que otra nube se interponía, haciendo que todo quedara completamente oscuro. Le faltaban ya solo unas cuantas cuadras para pasar por la iglesia, pues se encontraba justo en el centro, al lado de una pequeña plazuela, donde las familias llegaban con los más pequeños para divertirse durante el día, ya que en ella se encontraban distintos juegos para niños. Mientras caminaba en dirección a la iglesia, notó como una figura iba saliendo de la iglesia. Le pareció muy extraño, ya que a esa hora la iglesia siempre permanecía cerrada, pues aunque había un pequeño grupo de rezadoras que no faltaba un solo día para rezar, justamente a las 7:30 se iban a sus casas y no quedaba una sola alma. Algo más que pudo notar fue que las puertas estaban cerradas, pero en un principio no le tomó importancia, pues pensó que debido a la distancia no logró ver bien. Quizás estaba entreabierta, o eso fue lo que pensó. Pero mientras caminaba y se acercaba cada vez más, aquella extraña figura sintió como el clima cambió, volviéndose mucho más frío. El viento zumbaba en las copas de los árboles como si una fuerte tormenta se acercara. Pero aunque había nubes, ninguna era de tormenta. Ya la distancia que lo separaba de aquel ser era poca. Cuando decidió observarlo bien, por simple curiosidad, notó que efectivamente era un sacerdote, pues traía puesta una sotana negra, sostenía sus manos juntas con un rosario en ellas, como si viniera rezando, pero el miedo se apoderó de él, dejándolo mudo de la impresión, cuando quiso ver más arriba de sus hombros, pues en el lugar donde debería estar su cabeza no pudo ver nada. Aquella escalofriante figura de un ser sin cabeza lo dejó helado. Incluso cerró sus ojos en repetidas ocasiones, ya que no podía creer lo que estaba viendo. Pero en el momento en que quiso apartarse del camino, ya era tarde, pues sus piernas no le respondían, y aunque trató de moverse, sus piernas le parecían tan pesadas que por más que trató, se le hizo imposible hacerlo. No le quedó de otra que esperar a que todo pasara. Mientras eso sucedía, los minutos parecían interminables y tiempo después, cuando logró moverse, vio como aquella figura se alejaba lentamente y la forma en la que avanzaba parecía como si fuese flotando, pero no esperaría más. Simón se alejó de aquel lugar como pudo. Cuando llegó a su casa, el frío que sentía se había vuelto una terrible fiebre. Su madre, preocupada al verle, preguntó qué le había pasado, pero esa noche no pudo siquiera hablar hasta el siguiente día. Fue cuando contó lo que aquella noche le había sucedido. Esta fue la leyenda del padre sin cabeza. Te recuerdo nuevamente que si no lo has hecho, te suscribas para que no te pierdas el contenido.